Hola comunidad, pues nuevamente con otro video en el que me gustaría seguir explorando temas de economía y de política. Como sabemos, el canal se llama Nuevo Mundo Económico y el objetivo es explorar ideas, tratando de tomar las mejores ideas de donde vengan y deshacer las peores ideas de donde vengan. Y por eso quiero retomar el tema de analizar lo que es el marxismo. No desde las ideas que muchas veces nos han metido de miedo, de que es anti X, Y, Z, sino no, tratar de explorarlo, entenderlo y quizás tomar buenas ideas y desechar las malas. En realidad aquí no los estoy tratando de convencer de nada. Quiero explorar esas ideas para entenderlas y ver qué podemos hacer. Como yo he dicho, yo siento que la actualidad, algo no está funcionando en el mundo, algo no está funcionando. Las cosas son más caras, hay menos oportunidades, viene la cuestión de la inteligencia artificial, y vemos que ciertas sociedades que considerábamos casi perfectas, que nada malo estaba pasando, se están autodestruyendo, mientras otras economías, otras sociedades, como por ejemplo, hay que decirlo, la China, está prosperando, algo está pasando, y debemos de renovar y repensar muchas ideas. Entonces a mí me gustaría empezar a tratar de estudiar un poquito la historia o la filosofía uh, desde el punto de vista marxista y ver, y esto es una pequeña introducción, y no os estoy tratando de convencer de nada, pero sí tratando de explicarme a mí mismo para poderles explicar a ustedes de qué se trata. Y yo creo que lo primero que deberíamos de empezar es primero explicar de qué hablamos cuando decimos capitalismo, socialismo, comunismo. Es básicamente de modos de producción, cómo se produce algo y cuáles son las herramientas para producir algo. Esas cosas que nos permiten crear capital y sobrevivir como especie. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a platicar en parte y vamos a seguir explorando el tema. Pero ahorita lo que yo quiero platicar es eso. Esos sistemas, modos de producción, tal como Marx los explicaba, y las herramientas para producir, para que esos modos de producción produzcan algo. ¿Qué son modos de producción? Pues simplemente una fábrica. Entonces, herramientas para producirlo pues son los trabajadores y las materias primas. Bueno, entonces yo quiero empezar recordándoles qué es capital. Capital simplemente es un bien o servicio que una persona puede intercambiar por otros bienes y servicios. Por ejemplo, un pollo en la hielera es capital. Lo puedes vender, intercambiar o consumirlo, mientras que un animalito, un pajarito muerto en tu jardín es una molestia. Lo tiras, no es capital. Esa es la diferencia. También hay un término muy rebuscado que decía Marx, que era la superación dialéctica de la historia. Muy raro el término, pero hay que distinguir, pero hay que entender qué significa. Dialéctica es una manera de razonar y de discutir para llegar a una conclusión. ¿Cómo? Básicamente es una tesis, una antítesis y una síntesis. Dos personas se ponen a argumentar viendo las contradicciones que hay en algo. Óyeme, pues el sistema capitalista dice que esto crea mucha prosperidad, que si le das la máxima libertad a las personas va a haber prosperidad. Oye, pues sí, pero mira, hay mucha pobreza. ¿Qué está pasando? Entonces los dos mandos empiezan a discutir, a encontrar esas contradicciones o esos huecos para llegar a una verdad. Oye, esto está bien, esto está mal. Eso es lo que le decía, hay que tomar las mejores ideas de donde vengan, desechar las peores ideas. ¿Y cómo se hace eso? Pues contrarrestándolas, ¿no? Ahora, la superación dialéctica de historia, ¿qué significa? Bueno, que en el mundo hay cosas que funcionan y hay cosas que a veces no funcionan, que funcionan por un tiempo o dejan de funcionar. Entonces, pero hay otra cuestión muy importante también, que tiene que ver con la conciencia. Siempre hemos pensado o considerado que la conciencia la hacen las ideas. Nos formamos sobre nuestras conciencias. Mientras que Marx decía, la materia cuenta mucho.
las circunstancias materiales forman tu conciencia. No es lo mismo vivir en un palacio y tener todo resuelto, hay una calle sin pavimentar donde sale el agua de drenaje saliendo. Tus condiciones materiales son muy diferentes y tu manera de enfrentar al mundo reflejan esa situación económica que tú vives. Y esas contradicciones crean conflictos que se tienen que resolver de una manera. Y tenemos que empezar a dialogar para encontrar por qué algo funciona y por qué algo no, y cómo superar, hacer una superación dialéctica histórica de las condiciones materiales. Ojalá no los haya confundido mucho. Pero bueno, la teoría marxista de la historia económica empieza de esta manera, empieza con el medievo o el sistema feudal. Al principio de la historia, recuerda cuando había reyes y castillos y todo ese tipo de cosas, el rey era dueño de todo era a favor del rey, el rey decidía qué se producía era para el consumo del rey y te daba las migajas, pero todo lo que tú producías era para el rey y tú recibías parte de eso como subsistencia para poder seguir produciendo a favor del rey. En cambio, el rey te daba protección de bandas criminales, invasiones, etcétera, etcétera. Los castillos estaban hechos para que la gente que trabajaba las tierras del rey, en caso de una invasión, pudiera entrar dentro del castillo y protegerse. Entonces el rey te daba protección a cambio de tu trabajo. Pero había una contradicción. Todo era dueño el rey y sus hijos, mientras la mayoría no tenía nada. Entonces empezó a cambiar ese sistema, a lo que llegamos al sistema capitalista, donde se decía, no es justo, hay que crear un sistema nuevo en el que más gente sea dueño de más bienes y la gente que no es dueña de los medios de producción, bueno, esas personas tienen que por lo menos tener la facultad de trabajar para recibir parte de ese bien para sí mismo. No es justo que el rey tenga todo y solamente sea para él. Entonces el sistema liberal empezó a decir, con más libertades para las personas, para producir, para crear, quitándoselas al rey, o sea, ven para acá, se las damos a la sociedad en sí, les damos la libertad para poder producir, se empiezan a producir más bienes que nos permitan mejorar nuestra existencia humana, nuestra existencia material humana. Y todo parecía que funcionaba muy bien. La esencia es, entre más libertades, más prosperidad para todos. Entonces empezaron a haber contradicciones y dijeron, pues sabes que algo aquí no está funcionando a la perfección. Los ricos se están volviendo más ricos y los pobres más pobres. ¿Por qué? Pues es donde empieza Marx a analizar esta etapa del capitalismo. El sistema capitalista, que es la acumulación, la producción y comunicación personal de capital, también tenía sus propias fallas inherentes. O sea, Marx decía hay que hacer una superación histórica del capitalismo, porque el sistema capitalista tiene fallas internas. Una es que tiene que ver con los medios de producción y otra con la relación entre el trabajador y el dueño de la empresa o de la fábrica. ¿Cuál era uno? La tendencia al monopolio. Imagínense un caso hoy, realista. La empresa Amazon, ya todos sabemos, vende muchas cosas. Bueno, hay personas que producen cosas, por ejemplo, ya lo hemos platicado este caso, Pañales, una empresa que producía pañales y los vendía por medio de Amazon. Usaba Amazon para vender esos pañales. ¿Y qué hizo Amazon? Cuando se dio cuenta que este era un negocio muy próspero, puso su propia fábrica de pañales y empezó a vender sus pañales a menos precio. Logró tronar a la empresa, a la otra empresa que usaba Amazon para vender sus pañales, y cuando la tronó, monopolizó el mercado y subió los precios, destruyendo a la base productiva, desplazando muchos trabajadores, aprovechándose de su capacidad de monopolio. Segundo problema que ya hemos visto, el de los sueldos. Para que una empresa sea competitiva, tiene que, en esencia, la gran mayoría, vender más barato que los contrarios.
¿Qué pasa? La manera más eficaz de vender, de bajar los precios, es bajando los costos de producción, bajando los salarios, mantenerlos hacia abajo. El problema que Marx entendió es que los mismos trabajadores que consumen zapatos, que producen zapatos, calcetines, camisas, lo que ustedes quieran, son los mismos que los producen. Entonces iba a llegar un momento en que los mismos trabajadores no iban a poder comprar lo mismo que producían y se va a desplomar el sistema capitalista. Entonces Marx identificó, entre muchas otras cosas, pero aquí es un principio de análisis, esos dos problemas, el monopolio y los sueldos caídos. ¿Qué salvó el sistema capitalista? Monetariamente, los salarios mínimos. Más abajo de este salario no te caes. Y en lo demás, pues leyes antimonopólicas. Pero al seguir pasando el tiempo, estos monopolios eran tan fuertes que empezaban a comprar a los políticos y a dominar el sistema político a favor de ellos, no al favor de la gente común y corriente. Es aquí donde viene la primera etapa de lo que es el socialismo. El socialismo intenta superar estas contradicciones, adueñándose de los medios de producción a favor de la sociedad, por medio de un partido político, como en China es el partido comunista. Ojo, pero aquí hay la gran diferencia. Hay que distinguir entre la propiedad personal, que es mi camisa, mis lentes, mis zapatos, mi reloj, a lo que es dueños de los medios de producción. Los medios de producción, las fábricas, todo ese tipo de cuestiones están hechas para el beneficio de la sociedad en general. Porque si no lo hacen así, se pueden crear monopolios tan poderosos que coopten al Estado y que ahora el Estado sirva a esos intereses privados, más no a la sociedad. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos, en México, en muchas otras naciones? Exactamente eso. Amazon destruyó una empresa para adueñarse de ella y tiene los recursos para comprar a los políticos para que no le hagan daño. Los políticos dependen en gran parte de los votos. Y para tener votos necesitan comprarlos con dinero. ¿Y quién les dan dinero? Los grandes capitalistas. Aquí hay una gran contradicción y es algo que el socialismo o Marx entendió perfectamente. El capital se puede ver tan poderoso que esté al servicio de los ricos, de los poderosos, no de la sociedad en común. Después viene lo que es ya la etapa comunista, donde ya los trabajadores son dueños de los medios de producción para el bien de la sociedad. Una manera de superar al socialismo, que según esto aún no hemos llegado. Pero yo quería nomás darles estas bases sobre las cuales vamos a seguir platicando. Pero eso es lo importante. Cada etapa tiene sus ventajas y sus defectos y hay que irlas superando. Es como se llama la superación dialéctica de la historia. ¿Cómo vamos a superar la capacidad de un Estado que ha sido cooptado por los intereses privados a favor suyo y en contra de los trabajadores? Pues su idea era el socialismo, que el socialismo básicamente era que el Estado se haga dueño de los medios de producción para el bien de la sociedad. Una vez que ya ese Estado, pues antes de que sea cooptado por esos mismos intereses. Entonces son ideas que yo quería platicarles. Vamos a seguir con este tema. Ojalá podamos seguir adelante. Por favor, suscríbanse, denle un like, compartan, y suscríbanse. Me encantaría escuchar sus opiniones. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Muchas gracias.